Buenos días, bienvenidos a nuestro formato de iglesia en casa a través de nuestra página. Y sean todos bienvenidos. Yo sé que estás ahí con tu familia en tu casa. Toma toda tu familia y vamos a comenzar este servicio con alabanza y adoración. Y acompáñame por favor a Salmos 118:24. Y cuando estés allí, vamos a comenzar a alabar al Señor con todas nuestras fuerzas. Dice así, si ya llegaste, dice Salmos 118:24, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Te voy a invitar a que allí en tu casa, con tu familia, puedas entrar en este momento de alabanza y adoración. No te preocupes, yo creo que nadie más te está viendo, eres tú el Señor, tú y el Señor en tu casa y tu familia, y vamos a hacerlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Yo creo que este tiempo es especial y queremos como iglesia enseñarte a adorar con las alabanzas que el Señor nos ha regalado a través de este tiempo, y me gustaría que te las aprendieras, se las enseñaras a tu familia, y si tú quieres compartirlas con alguien más, adelante. Vamos a alabar al Señor con todas nuestras fuerzas. ¿Estás listo? Me diste una armadura, hoy voy a conquistar la tierra prometida, contigo he de tomar. Me diste una armadura, hoy voy a conquistar la tierra prometida, contigo he de tomar. Con fuerza y valentía entraré a la tierra, con fuerza y valentía. Gritaré que mi victoria está segura, mi victoria está segura, mi victoria está segura. En el nombre de Jehová, que mi victoria está segura, mi victoria está segura, mi victoria está segura, en el nombre de Jehová. Me diste una armadura, hoy voy a conquistar la tierra prometida, contigo he de tomar. Me diste una armadura, hoy voy a conquistar la tierra prometida, contigo he de tomar. Con fuerza y valentía entraré a la tierra, con fuerza y valentía. Gritaré que mi victoria está segura, mi victoria está segura, mi victoria está segura. En el nombre de Jehová, que mi victoria está segura, mi victoria está segura, mi victoria está segura. En el nombre de Jehová. Vamos con fuerza y valentía. Entraré a la tierra, fuerza y valentía. Gritaré que mi victoria está segura, mi victoria está segura, mi victoria está segura. En el nombre de Jehová, que mi victoria está segura, mi victoria está segura, mi victoria está
Dice la palabra que el Señor Jesús ya nos ha hecho más que vencedores. Y créelo, compártelo con tu familia y en tu casa. Y vamos a tomar este tiempo para adorar al Señor. Toma a tus hijos, toma a tu familia, quien esté acompañándote. Si estás ahí tú en tu casa, tómate este tiempo para adorar al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y pídale al Espíritu Santo que pueda llenar cada uno de nuestros hogares, cada uno de nuestros corazones. Te invito, iglesia, que lo podamos hacer de todo corazón. Santo Espíritu, te anhelamos. Recibe adoración. Sopla vida en lo muerto, ríos de agua viva haz correr. Espíritu de Dios, ven a este lugar. Espíritu de Dios, llena este lugar. Espíritu de Dios, sopla fuego hoy. Abre hoy los cielos, sopla con tu aliento de tu gran amor. Abre hoy los cielos, sopla con tu aliento, haz este lugar tu trono al adorar. Santo Espíritu, te anhelamos. Recibe adoración. Sopla vida en lo muerto, ríos de agua viva haz correr. Espíritu de Dios, ven a este lugar. Espíritu de Dios, llena este lugar. Espíritu de Dios, sopla fuego hoy. Abre hoy los cielos, sopla con tu aliento de tu gran amor. Abre hoy los cielos, sopla con tu aliento de tu gran amor. Abre hoy los cielos, sopla con tu aliento, haz ese lugar tu trono al adorar. Abre hoy los cielos, sopla con tu aliento de tu gran amor. Abre hoy los cielos, sopla con tu aliento de tu gran amor. Abre hoy los cielos, sopla con tu aliento de tu gran amor. Abre hoy los cielos, sopla con tu
tu aliento, haz de este lugar tu trono al adorar, tu trono al adorar, tu trono al adorar. Te invito, iglesia, que podamos adorar al Señor un momento. Ahí con tus manos, con tu voz, con tu corazón y tu actitud, podamos dedicarle un momento de adoración al Señor. Sopla vida, Señor, a estos huesos secos. Sopla aliento de vida a nuestro corazón. Danos más de ti, danos más de ti, danos más de ti. Llénanos de tu espíritu, llénanos de tu corazón. Eres nuestro anhelo, Señor. Inúndanos, abre hoy los cielos, Señor. Abre hoy los cielos, sopla con tu aliento de tu gran amor. Abre hoy los cielos, sopla con tu aliento, haz de este lugar tu trono al adorar. Pídele al Señor que haga de tu casa su trono al adorar, que haga de tu corazón su trono mientras le adoramos, y que la adoración no sea solamente con este tiempo de música, sino con nuestra vida y con nuestra actitud entera delante del Señor. Esta es nuestra oración para ti, iglesia en casa. Muy buenos días, sean bienvenidos en este domingo último del mes de mayo. Damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos y ser instruidos a través de su palabra de nueva cuenta. Y para esto te voy a pedir que oremos y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Cristo quiero darte las gracias por tu misericordia, por tu bendición y por la oportunidad que nos das de ser instruidos a través de tu palabra. Oramos y pedimos que sea tu Espíritu Santo que nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio, y también traiga revelación a nuestra vida de lo que no te agrada y de lo que sí te agrada.
Es importante que nosotros tomemos decisiones a través de la dirección de tu Santo Espíritu, guiados por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión vamos a ver la parábola de el rico y Lázaro. Y antes de iniciar con nuestra lectura, solamente quiero recordarte qué es una parábola. Es una historia corta que fue diseñada para enseñarnos un valor moral o una verdad espiritual basada en hechos reales. Recuerda que cada parábola de Jesús nos enseñó doctrina. ¿Qué es la doctrina? Hemos mencionado que es la ley moral de Dios, sus pensamientos, o mejor dicho, resumiéndole, cómo le gusta que se hagan las cosas. Diríamos o preguntaríamos, ¿cómo le gustan a Dios que se hagan las cosas? Pues que se hagan bien, con excelencia. ¿Ok? Vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Vamos a ir deteniéndonos en algunos versos para que de esta manera esto nos va a ir dando la dirección con respecto a esta enseñanza. Muy bien, vayamos a Lucas capítulo 16 e iniciamos en el verso número 19. Nos dice la Escritura que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Ahí nos vamos a detener un poquito. Y en este primer verso nos está enseñando la Escritura, o nos habla de un hombre rico que se vestía de una manera muy especial, dice de púrpura y del lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Cuando menciona con esplendidez, alguno de los sinónimos es con exageración. Posiblemente esto te recuerda gente que hace fiestas, diríamos en México, aventando la casa por la ventana, ¿verdad? A sabiendas que días después estarán arrepintiéndose o en remordimiento por lo que hicieron. Pero bueno, en este primer verso nos enseña, o queremos mencionar, que las prendas de lino eran las preferidas de reyes y funcionarios de alto rango. Entonces este hombre rico no era cualquier persona, ¿verdad? Dice que se vestía de lino fino y te repito, eran las preferidas de los reyes y funcionarios de alto rango. También el color púrpura en la antigua Babilonia llegaba a valer 40 veces más que cualquier otro color. Esto lo obtenían a través de combinar el azul y rojo hasta dar a un color púrpura. Muy apreciado, ¿verdad? También era el color de las túnicas de los sacerdotes del templo. Entonces Jesús inicia esta parábola mencionando a un hombre rico. No dice el nombre, pero sí menciona cómo era su vestido, del color de su vestido y la calidad de la tela del vestido. Y que no solamente eso, sino hacía cada día, ¿qué? Un banquete con esplendidez. ¿Cómo era esto? Exagerando, derrochando. Al final de cuentas, todo lo que le sobraba a este hombre rico pues era dinero, y trataba de que todos vieran quién era. Vemos que en las parábolas de Jesús el Señor continuamente confrontaba a los líderes religiosos de su tiempo y los presentó soberbios, arrogantes, celosos, desleales, ambiciosos. Llegó a mencionarlos como hipócritas o sepulcros blanqueados. La misma historia nos va a llevar a este punto, ¿verdad? Continuamos en el verso 20. Nos dice que había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Estas llagas eran heridas. Podríamos mencionar llagas físicas, pero no solamente creo que hubiesen sido llagas físicas, sino había heridas en su corazón, en lo más profundo de su corazón, que habían marcado su existencia
y de una u otra manera veía la diferencia entre aquellos que vivían con esplendidez y con todos los lujos de una vida de una persona rica, y él, una persona necesitada. Un mendigo era una persona pobre, mencionamos necesitado, ¿sí? Y a eso le añadía que estaba lleno de llagas. No dice con una llaga, dice lleno de llagas. Y vemos a mucha gente que está en esa condición en su corazón. No sé si te has dado cuenta que hay gente que te acercas a él y es toda una llaga o un acumular en su corazón, cosas que le han dañado y no ha soltado ni ha perdonado, y de una otra manera se encuentra a la defensiva. También hay otro punto importante aquí. Lázaro significa el ayudado por Dios. ¿Te puedes imaginar un hombre que, sabiendo que su nombre significaba el ayudado por Dios, y verse en esta condición? Esto no solamente es una persona en el caso de Lázaro y otra persona en el caso del hombre rico, sino son figuras, y esas figuras representaban a lo que se estaba viviendo en ese tiempo con respecto al pueblo o la sociedad en general, y aquellos que dirigían al pueblo, como los líderes civiles y los líderes religiosos. En este caso eran los líderes religiosos los que se veían en esta condición. Entonces Dios representaba la necesidad del pueblo por el alimento espiritual no adulterado. ¿A qué me refiero? Vi como dice el verso 20 que Lázaro el mendigo, que estaba echado a la puerta de aquel hombre rico lleno de llagas. El verso 21 nos dice: y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Porque estaba a la puerta de la casa del hombre rico viendo esos banquetes espléndidos, porque él deseaba ¿qué? Alimentarse. Y aquí podemos recordar que Jesús mismo decía a sus discípulos que no participaran de la levadura de los fariseos. Para esto te voy a dar lectura. Anota esta cita, Mateo capítulo 16, verso 6 al 12, nos dice la escritura de esta manera. Mateo capítulo 16, verso 6 al 12. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendisteis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Verdad? También Jesús los señaló muchas veces de invalidar los mandamientos. Esto lo vemos en Marcos capítulo 7, versos 5 al 7. Dice la escritura de esta manera. Marcos capítulo 7, verso 5 al 7. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, nos estábamos dando cuenta que Jesús, a través de esta parábola, estaba instruyendo a sus discípulos qué tan importante era que no atendieran al hacer de los fariseos y los escribas, sino que se preocuparan más por lo que Él les estaba enseñando. También
les dice a ellos que torcían las escrituras por sus costumbres e invalidaban los mandamientos. Y para esto Mateo 4:4, en esta porción de la escritura, nos habla de del tiempo que pasó el Señor en el desierto, y que después de ese ayuno de 40 días, 40 noches, Él fue tentado por el diablo, y le responde a él de esta manera diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es importante para ti y para mí? Que necesitamos el alimento espiritual a través de la palabra que ha salido de la boca de Dios. Y no solamente fueron estos eventos en los cuales Dios, en la persona de Jesús, se instruía a sus discípulos para tener cuidado de la levadura, que es un símbolo del pecado, como también de los mandamientos o de las doctrinas de los fariseos y escribas que invalidaban los mandamientos de Dios. Leemos en Juan capítulo 3, verso 1 al 10, anótalo, solamente lo vamos a mencionar. A Jesús decirle a Nicodemo, fariseo: tú siendo maestro, ¿no entendéis cómo es nacer de nuevo? En esta porción de la escritura, este principal y fariseo llamado Nicodemo va de noche y le hace esta pregunta a Jesús, porque él quería saber cómo era nacer de nuevo. Y ya el Señor le explica, y no entendía Nicodemo, y en el capítulo 3 del verso 10, el Señor le tiene que decir: ¿cómo es posible que tú, siendo maestro de la ley y enseñas al pueblo, no sepas qué es nacer de nuevo? Porque es importante que haya un nacimiento espiritual para entrar al reino de los cielos. Esto es lo que le responde el Señor a Nicodemo. Verso 21, ya lo leímos. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fíjate en esta frase: muere Lázaro el mendigo, y en ese momento los ángeles del Señor conducen o llevan a Lázaro al seno de Abraham. Posteriormente, en este mismo verso 22 nos dice: y murió también el rico y fue sepultado. Fue enterrado. El libro de Tesalonicenses nos dice que habrá un tiempo de la resurrección de los muertos, ¿verdad? En la segunda venida del Señor, y aquellos que murieron en Cristo para vida eterna, y aquellos que murieron sin Cristo a muerte eterna, porque hay una segunda muerte. Un amigo me comentó en una ocasión en un velorio, viendo el dolor de todos los familiares del que estaba tendido, decía: qué dolorosa es la muerte, pero más dolorosa será la segunda muerte, a donde ya no habrá oportunidad, y lo veremos en este texto, de arrepentirse, porque la decisión la tomamos en vida cada día, tú y yo, y si tú no la has tomado, hoy es el día para que tú lo hagas. Verso número 23, y en el Hades alzó sus ojos. En el verso 22 termina: y que fue ¿qué? Sepultado. Y el verso 23 inicia diciendo: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Quién levantó su mirada? El hombre rico. Y dice que vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Pero en qué condiciones se hallaba este hombre rico? En tormentos. ¿Te acuerdas del inicio de la historia? En vida él vivía cada día haciendo banquetes con esplendidez, olvidándose del propósito por el cual Dios le había permitido llegar a esa posición. No solamente de riqueza, sino también tenía que en él haber un sentido de misericordia para el necesitado. Te repito, dice el 23, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
¿Qué dijimos que significa Lázaro? El ayudado por Dios. Ahora es importante saber qué significa Hades. Para los griegos, el inframundo, y que se encontraba debajo de la tierra, lugar de los muertos, tumba o pozo de suciedad. También había otra palabra conocida por el pueblo de Israel para este lugar llamado Seol, que significa lugar de las almas olvidadas. Esto era antes de la llegada del Mesías. La región de los muertos en pecado, una tierra de sombras, habitado por quienes perecieron sin creer en Jesús. Recordemos lo que decía el verso 23. ¿En qué condiciones hallaba el hombre rico? Ya en tormentos. Pero también nos enseña estos dos versos 23 y 24 que este hombre rico tenía memoria. Esto nos da a entender que la gente en ese lugar va a tener memoria de todo lo que hizo en vida, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Verso 24, ya lo leímos y lo repito de nuevo. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. Abraham significa padre de multitudes. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué estaba diciendo el hombre rico? Había reconocido a Lázaro, ya lo habíamos leído, en el seno de Abraham, y ahora clamaba a Abraham para que le permitiera o enviara a Lázaro, una vez que haya mojado la punta de su dedo, para que refrescara su lengua, porque él se hallaba ya atormentado en esa llama. ¿Qué nos está enseñando la Escritura? Que aún antes de la segunda venida del Señor, de ese juicio divino, aquellos que han morido sin Cristo, o han muerto, sin Cristo, estarán atormentados en una llama. Así es el lugar. Decíamos hace un rato que significaba también tumba o pozo de suciedad, lugar de los muertos, como también una tierra de sombras habitada por quienes perecieron sin creer en Jesús. Verso 25, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Esto me recuerda a lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1. Y también en este pasaje nos enseña y nos recuerda que todos vamos a morir, pero ¿cuántos viviremos? Y por eso en Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1, nos dice así, que en aquellos días Ezequías, el rey Ezequías, cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Qué tremendo el mensaje que envía Dios a través del profeta Isaías para este rey de Israel llamado Ezequías. ¿Qué le está diciendo? Que ordene su casa, porque va a morir, pero no vivirá. Cuando yo leí este pasaje, pude entender que no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento se predicaba la salvación y la vida eterna. Porque es claro que todos moriremos físicamente, pero ¿cuántos viviremos espiritualmente? Y aquí hay un mensaje en este verso. Si tú sigues leyendo el capítulo 20 de Segunda de Reyes, te vas a dar cuenta que Ezequías clama a Dios, le pide misericordia, el Señor extiende su vida por 15 años más, pero si tú lees la historia, te vas a dar cuenta que esos 15 años más que él vivió no sirvieron para darle la gloria a Dios, sino para que él se llenara de orgullo. Dios tiene un tiempo para ti y para mí.
No pierdas la oportunidad cada vez que escuches un mensaje de salvación a través de la palabra de Dios. Porque te quiero decir que toda la palabra, cada frase, cada verso, siempre nos va a conducir al arrepentimiento y a reconocer a Jesús como único y suficiente Salvador para nuestra vida, porque nos dará historias como esta parábola, reales, para mostrarnos que hay una vida espiritual y que todos moriremos, pero ¿cuántos viviremos? Por eso es importante que en vida tú y yo decidamos en qué lugar querer estar. Este pasaje hasta aquí nos está mostrando cuando mismo Abraham le dice al rico que Lázaro ahora estaba siendo consolado y aquel hombre que no tuvo a bien fortalecer al caído, levantar al necesitado, ahora estaba siendo atormentado. Era solamente el reflejo de lo que se vivía en la religión a través de los fariseos y los escribas y algunos otros grupos de ese tiempo que se oponían a la doctrina de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero también a través de este mensaje no solamente era una exhortación para ellos, sino también una oportunidad para decidir por la vida eterna y reconocer a Jesús en su corazón. Pero para ellos era más importante la apariencia, como Jesús se los dijo, el dinero, el aparentar, porque les llegó a mencionar o a decirles sepulcros blanqueados. Y el Señor no quiere que tú y yo vivamos de esa manera, sino vivamos en humildad, reconociendo que necesitamos el pan nuestro de cada día. Como lo dijo el Señor en Mateo 4:4, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta palabra o en este libro llamado la Biblia, siempre encontrarás una oportunidad de vida, una oportunidad de fortalecer tu fe y esperar en Dios en cada una de sus promesas. Entonces mencionamos a través del verso 25 que todos moriremos, pero ¿cuántos viviremos? Tú eliges, yo elijo querer vivir una eternidad siempre y cuando reconozca a Jesús el Señor como mi Señor y único suficiente Salvador para mi vida. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. En este capítulo 26, Abraham le menciona al hombre rico que hay una gran cima entre ellos y él. No era posible que esto, que pudiera trasladarse alguien de un lado a otro. Y en esta porción de la Escritura nos habla que hay una gran cima, habla de un gran barranco, ¿verdad? Porque la palabra cima está escrito con S y significa barranco, y con C significa una montaña. Por eso era posible que el hombre rico viera a lo lejos, del otro punto, a Abraham y a Lázaro en una condición muy diferente a la que él estaba viviendo. Verso 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Una vez más, el texto nos sigue mencionando que ahí en ese lugar de tormento, ahí es el lugar donde ya se está padeciendo en llamas, en ese lugar olvidado, en ese lugar de tinieblas, en ese lugar a donde van los muertos, donde es una tumba o un pozo de suciedad, hay memoria o tiene memoria los muertos. Repito, verso 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. 28, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Qué fuerte este verso 28. ¿Cuál era el anhelo y el deseo del hombre rico? Que sus hermanos no llegaran a ese lugar, que enviaran a alguien a testificarles, a darles testimonio que en verdad existe este lugar. Pero ahí mismo la misma Escritura nos dice, ¿para quién será este lugar? Para aquellos que no creyeron, para aquellos que vivieron haciendo su voluntad. Y te quiero decir que en esta porción de esta parábola,
El Señor Jesús no menciona que tanto el hombre rico como Lázaro fueran gentes no creyentes. Eran gentes que creían en el Evangelio o habían creído en Dios, en la doctrina en la cual era instruido el pueblo de Israel. Verso 29, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Aquí tenemos el libro donde podemos escuchar a Moisés y a los profetas. Verso 30, él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Has escuchado que hay gente que menciona que regresó su pariente a verlo o que no está descansando, y que mencionan que ahora hay que levantar ruegos para sacarlo de ese lugar de tormento? La Escritura aquí nos dice, a través de esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que el muerto, muerto está y ya no tiene parte con los vivos. Nadie regresa de ese lugar. Repito, verso 30, él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Este mismo verso lo tengo aquí en la Nueva Traducción Viviente y dice de esta manera: el hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y se volverán a Dios. Hasta en ese momento entendió el hombre rico que había vivido de una manera no agradando a Dios, y que había o existía ese lugar de tormento, y que para no llegar a ese lugar tendrían que arrepentirse sus hermanos y volverse a Dios. Este verso 30 es importante, y ese es el mensaje para ti y para mí: que haya arrepentimiento de nuestros pecados y nos volvamos a Dios, dándole espalda al pecado, dándole la espalda a esa vana manera de vivir. Por eso concluimos en el verso 31 diciendo: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vemos en esta pequeña historia que nuestro Señor Jesucristo, su ministerio fue tan importante para alcanzar a hombres y mujeres, y que cada uno de esos hombres y mujeres fueran impactados por el mensaje de la salvación a través de haber reconocido que habían pecado y arrepentirse de sus pecados. Porque el deseo de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo es que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y el verso 30 lo mencionó el hombre rico. Te lo vuelvo a leer en la Nueva Traducción Viviente diciendo: el hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. ¿Qué le responde Abraham? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué significa persuadir? Conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Yo estoy seguro que ha habido hombres y mujeres, posiblemente tus padres, posiblemente tus hermanos, tus amigos, tus parientes, tus vecinos, han intentado con razones o razonamientos y argumentos humanos para que tú actúes de una manera diferente y pienses de un modo determinado. Pero te quiero decir que si no permites que Dios venga y trabaje en tu corazón, esto no será posible. La segunda definición de persuadir es llegar a saber o creer algo con certeza por las razones de otro o por la propia experiencia o reflexión. Yo te quiero decir
porque así lo ha dicho el Señor, que nadie va a morir sin haber escuchado alguna vez el mensaje de la salvación, para que el mundo se arrepienta y lo reconozca como único y suficiente Salvador para su vida. Posiblemente has conocido de milagros, posiblemente has escuchado los testimonios de gente que con su experiencia te ha revelado o te ha mostrado que Dios hizo un cambio en su vida. O tú los has observado, los has visto, pero ¿qué has dicho tú? No es mi tiempo. Y te repito, esta porción de la Escritura no menciona el Señor Jesús que fueran hombres que no conocieran a Dios. Era gente que conocía a Dios. Entonces este mensaje es para todos aquellos que conocemos a Dios. El Señor está esperando recoger una gran cosecha de almas en este tiempo. Y lo estamos viendo en estos tiempos de pandemia. ¿Cuántos hombres y mujeres siguen todavía en su necedad, no creyendo que el único que puede traer bienestar a través de la misericordia para las naciones es Dios? Esto que está sucediendo es para que seamos sacudidos y reconozcamos a Jesús como Señor y Salvador. Concluimos. Y te quiero decir que estamos viviendo tiempos espirituales. Aunque estamos viendo las consecuencias o las dificultades en lo físico, son tiempos espirituales. Y estos tiempos espirituales son periodos de cambios y decisiones eternas. Y te lo quiero decir, que es como en los días de nuestro Señor Jesucristo, en los días de su ministerio, en los días que Él estaba compartiendo esta palabra. Isaías 30:18 nos dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Qué está diciendo Isaías? Que Dios en su paciencia solamente está esperando para que hombres y mujeres se vuelvan a Él. Y lo hace, ¿sabes qué? Por piedad, por misericordia, por esa empatía que tiene con el ser humano, porque no desea la muerte del pecador, ni que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso yo quiero invitarte que hagas tú una decisión hoy. Si crees que has caminado como este hombre rico, no interesándote por levantar al caído, o por extender o tener misericordia por aquellos que tienes cerca y que has vivido en tu mundo, yo te quiero decir que hay una segunda vida. Pero aquí en la tierra decidimos tú y yo qué hacer. Recuerda esto, lo del pasaje, y tiene muchas más enseñanzas que nos ocuparíamos varias horas más en tratar de extraer todo lo que hay. Pero de primera mano podemos darnos cuenta que en ese lugar de tormento los hombres tendrán memoria. Y también se sufre, hay dolor. Y algunos querrán acceder al arrepentimiento y a la salvación, pero ya no habrá oportunidad. Por eso, el día de salvación, el día de oportunidad, el día de la cosecha, para ti y para mí es hoy. Y para eso te quiero invitar a que si tú has reconocido que tienes que arrepentirte de tus pecados y reconocer a Jesús como Señor y Salvador, me acompañes con esta oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero pedirte que me perdones. Quiero que me veas como a un Lázaro, el ayudado por Dios. Yo necesito a tu ayuda en este día para perdón de mis pecados. Necesito también que me limpies de todo pecado. Reconozco, Jesús, que Jesús tu Hijo murió en la cruz por mí y por mis pecados, y que a través de su sangre derramada en ese lugar, tú me limpias de toda maldad y de toda iniquidad y de todo pecado. Reconozco que Él resucitó
al tercer día y que ahora estás sentado a tu diestra, Dios. Y por eso te reconozco, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador para mi vida. Y toma también el timón de mi vida a partir de ahora. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. No esperes a que alguien te persuada o que quieras que te persuada a través de razones y argumentos que te conduzcan a querer actuar, a que actúes tú de una manera determinada. Permite más bien que el Espíritu de Dios sea quien toque tu corazón y te transforme. En Él hay vida y vida eterna. Así como Lázaro la obtuvo, así yo también la deseo para mí y para ti. Quedamos despedidos, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.